Crianza y puericultura, algunas cuestiones históricas y actuales, es el título de la propuesta que nos trae hoy José Carlos Loredo Narciandi, profesor de Historia de la Psicología de la UNED, que también nos ha traído la música que está sonando, esta Nana de la Mujer del Mañana, que interpreta el dúo Divergente. Vas a tener que luchar, prepararte para andar y arrastrarte solo en los momentos justos. Buenos días. Seguro que quienes nos escuchan y han criado recientemente o bien están criando niños o bebés, especialmente bebés, se identifican con algunos chistes gráficos o algunas tiras gráficas de alguien como Maitena, que traemos a colación porque es compatriota de nuestra invitada. Son tiras en las que, por ejemplo, ella explica de manera irónica cosas que nadie ha explicado supuestamente a una madre antes de darle la teta, a pesar de toda la experticia que recae en torno a las madres inminentes, ¿no? O, por ejemplo, que ella me viene a la cabeza una que a mí particularmente me ha hecho mucha gracia, que se titula Basta de mitos, hay solo 6 cosas que no te deja hacer un bebé. Solamente 6 cosas, pero resulta que esas 6 cosas son sentarte, hablar, leer, ir al baño, comer y dormir. Bueno, nos referimos evidentemente de forma mayoritaria a las clases medias en los países que solemos denominar occidentales, pero podríamos decir, refiriéndonos con esta acotación, que actualmente la crianza se ha convertido en un tema en sí mismo, ¿no? En algo a problematizar, en un problema incluso, ¿no? Podríamos decir. Un tema sobre el que se publican cientos de libros, artículos y acerca del cual proliferan consejos y más consejos y recomendaciones en boca de madres, suegras, vecinas, amigas y sobre todo, que es lo que nos convoca aquí en cierto modo, expertos, ¿no? Me refiero a médicos pediatras, a psiquiatras, a psicólogos, a educadores, y ya si ampliamos el concepto de experticia, pues podemos incluir, yo que sé, conferenciantes TED, tertulianos, columnistas, activistas, militantes pro lactancia. Es como que todo el mundo parece tener una opinión especializada, o por lo menos fundamentada, sobre cosas como cómo hay que alimentar a los niños, cómo hacer que su sueño se regularice, cuándo hay que quitarles el pañal, en general, cómo controlar su comportamiento, ¿no? O ya cuestiones más propiamente educativas, ¿no? Para los niños mayores, como qué clase de espectáculos son los adecuados para llevarles, cuáles otros en cambio hay que censurar porque no son edificantes. Si adoptamos una perspectiva histórica que relativice y a la vez, o por relativizar precisamente, ponga en contexto la situación actual, nos encontramos que, si bien hace siglos que se escriben consejos de crianza, la aparición de saberes especializados en torno a la crianza es bastante reciente, en términos históricos, insisto, porque la puericultura moderna tiene poco más de un siglo. Procede de la medicina y más tarde, ya bien entrado el siglo XX, se ve afectada por las teorías psicoanalíticas y psicológicas. También los cambios experimentados por las teorías y las prácticas de crianza han estado muy unidos a fenómenos sociales, políticos, técnicos, pues qué sé yo, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, ¿no? Por ejemplo, es un tópico. En todo caso, ello ha desembocado en una proliferación de ideas, prácticas y consejos que muchas veces son contradictorios entre sí y que tienen mucho que ver con eso, y ya vamos entrando y presento a la invitada, tiene mucho que ver con lo que en algún que otro programa de esta misma serie hemos llamado construcción de formas de vivir o producción de subjetividad, ¿no? Construcción de formas de vivir y experimentarse a uno mismo, en este caso construcción de formas de subjetividad de bebés, de determinadas maneras de ser bebé o niño, que es tanto como decir un futuro adulto. Para hablar hoy sobre estas cuestiones nos acompaña Ana Briolotti, que es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Argentina. Ana está a punto de defender su tesis doctoral, que es un trabajo histórico precisamente sobre la intersección entre psicología, pediatría y puericultura en el Río de la Plata entre 1930 y 1963. Y ya le voy a ir cediendo la palabra porque es la que tiene las cosas realmente interesantes que contar. Te agradezco que estés aquí, Ana, y bueno, espero que estés a gusto y bienvenida, en definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y es un placer para mí estar aquí. Bueno, si te parece, podrías contarnos pues un poco así en términos generales de qué va tu trabajo doctoral, de qué trata tu tesis. Bien, en realidad, desde antes de culminar mi carrera de grado siempre me habían interesado los temas vinculados con infancia.
De hecho, uno de mis proyectos profesionales era dedicarme a la psicología clínica de niños. En el momento previo a recibirme y en las primeras épocas de egresada, leyendo e investigando un poco sobre historia psi e infancia en la Argentina, encontré que era realmente muy poco lo que se había investigado sobre las relaciones entre pediatría y psicología. Entonces, bueno, en la tesis justamente me dediqué a indagar qué lecturas de los saberes psicológicos hicieron los médicos de niños, ¿no? Con el fin de comprender el desarrollo del niño durante ese periodo que se suele denominar primera infancia, es decir, desde el nacimiento hasta los 3 años, y qué usos de esos saberes psicológicos hicieron los médicos en sus intervenciones destinadas a, digamos, promover un desarrollo considerado normal, ¿no? Bueno, en este marco, la tesis trabaja algunos temas, algunos problemas que en el campo médico suscitaron el diálogo con la psicología, ¿no? Sí. Algunos de ellos los menciono simplemente. La cuestión de la crianza, la formación del carácter y la educación de los niños, problemas como la inapetencia de origen psíquico, es decir, la falta de apetito por cuestiones que no tienen que ver con enfermedades orgánicas, el denominado síndrome de hospitalismo, es decir, todos problemas que surgieron en la esfera médica, pero que promovieron un acercamiento de los médicos a la psicología. Entonces, esos son los temas que trabajé en la tesis. Yo, bueno, más allá ya de tu tesis, teniendo en cuenta otros trabajos tuyos que he leído, una de las cosas que me parece interesante es que tú acudes, entre otros, o sobre todo, ¿no?, incluso, a fuentes primarias que son de carácter divulgativo, ¿no? O sea, me refiero a manuales dirigidos a las madres, a revistas, incluso charlas radiofónicas, ¿no?, si no recuerdo mal. Se trata de, bueno, obviamente las destinatarias se suponía que eran las madres, ¿no?, en femenino. Se trataba de que aprendieran a cuidar adecuadamente a sus bebés o a sus niños de acuerdo con los principios de la crianza moderna, ¿no?, que en algún momento se denominó crianza científica. No sé, me gustaría que comentaras un poco esto de la cuestión de las fuentes, ¿no? Sí, sí, o sea, trabajar con todo este corpus de fuentes más de corte divulgativo es muy interesante. En el caso de las revistas, por ejemplo, no solamente me interesan por los textos de divulgación, que son los que analizo más en detalle, sino que las revistas suelen ser una especie de ventana hacia una época determinada, ¿no? Porque allí aparecen las publicidades, aparecen las fotos y las ilustraciones que acompañan los artículos, el correo de lectores, es decir, toda una serie de elementos que acompañan los artículos escritos por los expertos, pero que enriquecen enormemente el análisis que uno hace, ¿no? Y con respecto a las conferencias radiales, bueno, lamentablemente no he llegado a dar con grabaciones, ¿no? Este material ha sido transcrito y publicado o bien como libro o bien como artículos breves en revistas de organismos oficiales. Sí. Porque por lo general, en España ha sido similar por lo que estuve leyendo, los ciclos de conferencias radiales de educación sanitaria y de todos temas vinculados con salud eran organizados por ejemplo, en Argentina, por el Departamento Nacional de Higiene, es decir, por organismos estatales. O bien como partes de proyectos de extensión universitaria, como es el caso de la Universidad de La Plata, que organizaba desde la Facultad de Medicina ciclos de conferencias radiales. Y bueno, afortunadamente ese material ha sido publicado como libro y ahí es donde yo, digamos, pude acceder a eso, ¿no? También otra de las virtudes de tu trabajo es que has trabajado no solo sobre una dimensión que podríamos llamar pues discursiva o teórica o escrita, bueno, sino también sobre una dimensión técnica de todas estas cuestiones, por llamarla de alguna manera, y me refiero a algún estudio que has hecho sobre instrumentos de evaluación del desarrollo psicológico de los bebés, ¿no? Sí, bueno, en uno de los capítulos de la tesis estuve rastreando un poco los usos de escalas de evaluación del desarrollo psicológico en niños de primera infancia. Básicamente investigué la aplicación de 2 instrumentos, que son los que más circularon,
que eran las escalas de Charlotte Bühler, que era una psicóloga que trabajó en Viena y que elaboró sus escalas en la década del 30, y la escala de Arnold Hessel, confeccionada en los Estados Unidos, también durante toda la década del 30 y publicada finalmente a principios de la década del 40. Y que es una técnica que no sé en España, pero en Argentina se sigue enseñando en el grado como uno de los baby test, digamos, más completos, más vigentes, aun cuando allá tiene sus décadas, e incluso, bueno, se entrena a los alumnos de psicología para que apliquen y hagan un diagnóstico del desarrollo de un bebé utilizando la escala de Hessel. Pues mira, no lo sé si aquí se usa, sinceramente. Nos enteraremos. Bueno. Entonces, con respecto a esto, digamos, lo que yo pude rastrear en mi trabajo es que estas escalas fueron aplicadas en niños que concurrían a instituciones de protección materno-infantil. Por ejemplo, el caso paradigmático son los dispensarios de lactantes, donde se les daba alimento y además se les hacía un control de su salud. En el marco de este control se comienza a incluir la evaluación del desarrollo psicológico. Sí. Y una cuestión y también, además de los niños que concurrían a los dispensarios, se aplicó también en niños que estaban alojados en las denominadas casas cuna. Sí. Sí, privados, digamos, de contacto con su familia. Sí, aquí también se llamaban así. Ok. Entonces, digamos, un elemento común que encuentro a todas estas aplicaciones a lo largo de las décadas es que los resultados del test eran utilizados por los médicos como no como un dato inmodificable, sino como una herramienta que permitía dirigir y orientar algunas intervenciones destinadas a encauzar el desarrollo por los carriles considerados normales, sí, ¿no? Es decir, aquí yo he visto en mi trabajo de manera muy patente la influencia del movimiento de higiene mental, que estaba un poco basado sobre la idea de que, digamos, las variables ambientales incidían enormemente en el desarrollo, en el desencadenamiento de las enfermedades mentales, y que luego, bueno, reordenando la cuestión del ambiente se podía incidir, insisto, sobre el desarrollo de un individuo. Uh-huh. Y este era un poco el paradigma al momento de aplicar estas técnicas, ¿no? Hacia el final del periodo que yo he trabajado, empieza a aparecer, aparte de esto, ¿no? Y en parte en el mismo sentido, pero empiezo a encontrarme con muchas evaluaciones realizadas en estas casas cuna para evaluar una dimensión que empieza a aparecer, y luego, bueno, por ahí podemos hablar sobre eso, empieza a aparecer a partir de la recepción de una teoría, que fue la teoría de John Bowlby, un psicoanalista... del apego, ¿no? Exacto, un psicoanalista inglés que empieza a teorizar acerca de las consecuencias negativas para el desarrollo psicológico que tenía la carencia de cuidados maternales durante la primera infancia. Entonces, encuentro muchos estudios, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, donde se evaluaba a niños que estaban en casas cuna y se hacían estudios comparados incluso con niños, o bien en un mismo niño, su cociente de desarrollo en el momento en que estaba en casa cuna y cómo eso se modifica o no cuando es dado en adopción o cuando es puesto en colocación familiar. Uh-huh. Y también la comparación con distintas poblaciones, niños que permanecen en asilo y niños que están en una familia. Niños que tienen un vínculo frente a los que no lo tienen. Exactamente. ¿No? Un apego. Otra cuestión que quería comentar contigo tiene que ver, por así llamarlo, con la transversalidad ideológica, si se me permite llamarlo así pedantemente, de el tipo de consejos que los expertos dirigían a las familias, ¿no? A las madres, ¿no? Porque en España, y bueno, en toda Europa en general, en todo el mundo occidental, entre finales del siglo XIX y sobre todo principios del XX había fenómenos, cuestiones similares a las que nos estás contando. Y bueno, mi propia investigación, que es de menor envergadura que la tuya, pero bueno, que he visto cosas muy convergentes, una de las cosas que me llamaba la atención es que el tipo de consejos eran los mismos un poco, en contra de lo que a veces decimos los historiadores, que incidimos mucho en el contexto social y sociopolítico.
pero en cierto modo, en algún sentido, los consejos eran los mismos independientemente de la situación político-social, ¿no? Por lo menos durante un determinado número de años, y también independientemente de, en los casos en los que se puede saber, que no siempre es así, de la orientación ideológica o política o de la sensibilidad ideológica de los autores de los consejos. No sé si en tu caso había este tipo de transversalidad, era parecida o... Sí, a ver, a lo largo de todas estas décadas que yo he investigado, por supuesto que existen continuidades, pero de cualquier modo he encontrado una especie de cambio que, insisto, muchas veces cuando los autores presentan algo como un cambio, uno tiene que mirar un poco con lupa para ver qué tanto hay de cambio en eso, porque muchas veces hay una retórica de cambio o de un discurso nuevo, y cuando leemos un poco más en profundidad nos encontramos con que hay ciertos supuestos de base que son los mismos. Pero a nivel de lo que se observa, digamos, yo he encontrado un cambio, aunque podamos entrecomillar esta palabra, hacia mediados de la década del 50 en la Argentina, ¿no? A ver, es algo muy complejo, muy difícil de sintetizar, pero aún a riesgo de simplificar un poco, podríamos decir que en las primeras décadas del siglo XX primó una concepción del desarrollo infantil que ponía de relevancia la necesidad de criar a los niños disciplinando las conductas, formando hábitos, incluso restringiendo las manifestaciones de cariño por parte de sus padres, ¿no? Todo esto orientado a conformar, digamos, un sujeto dócil, podríamos decir, ¿no? Estas directivas de crianza básicamente apuntaban a simplificar la tarea de criar a los niños con el objetivo de que las familias tuviesen más de un hijo, digamos, un poco el mal de la época era la cuestión del hijo único, el problema del hijo único, ¿no? Había incluso trabajos que se titulaban de esa manera. Entonces, en un momento en el cual los médicos, los puericultores y demás estaban preocupados por combatir la mortalidad infantil y por, además, combatir el descenso de las tasas de natalidad, todo lo que simplificara la crianza y promoviera una mayor, digamos, que los matrimonios fuesen más prolíficos, fue como una especie de grilla de lectura o de apropiación de los conocimientos psicológicos, ¿no? Ahora, desde los años 50, ese panorama cambia y comienza a hablarse, por eso digo que los propios médicos empiezan a hacer toda una crítica de esta puericultura llamada clásica, la puericultura de, digamos, las pautas muy estrictas y muy rígidas, y empiezan a hablar de una nueva puericultura, de una crianza moderna, ¿no? Que era un estilo de crianza que prestaba particular atención al equilibrio emocional del niño, al desarrollo de su personalidad, ¿no? Entonces, podríamos decir incluso que se trataba de un estilo de crianza psicologizado. Sí, sí. ¿Verdad? Estos enfoques nuevos, entonces, como decía recién, ¿no? Se oponían a la puericultura clásica y, a diferencia del momento anterior, las manifestaciones de cariño por parte de los padres eran consideradas de enorme importancia. Incluso eran tematizadas en términos de necesidades biológicas del niño. Estos cambios que yo advierto en Argentina hacia mediados de la década del 50, creo que pueden ser pensados o deberían ser pensados, ¿no?, en el marco de algunas cuestiones. Por un lado, la difusión que tuvieron entre los médicos argentinos la medicina psicosomática, que empieza a circular y a ser leída y apropiada hacia la década del 50, el psicoanálisis, que como, bueno, un poco como saben, está bastante instalado en la sociedad argentina, como un elemento ya de la cultura, podríamos decir. También las ideas del movimiento de salud mental, que es un movimiento que se conforma y tiene cierta expansión luego de la Segunda Guerra, y que ponía en el centro de la escena la idea de que la salud de un individuo y la adaptación social dependía en gran medida, de su capacidad de establecer vínculos armónicos y estables con el entorno. Entonces, todo esto
configura un panorama nuevo, podríamos decir, si bien, por supuesto, como decía al comienzo, existen continuidades, por ejemplo, en torno al lugar otorgado a la madre y demás. Pero hay cambios a ese nivel y que se relacionan, creo yo, con el contexto sociocultural, político y demás. Sí, eso además nos acerca al presente, ¿no? Como tú dices, las cosas siempre son mucho más complejas y estamos simplificando, pero estoy pensando en un presente en el que, ahora me dirás cómo es la situación en Argentina, pero en España desde hace, yo diría que más de una década, hay como una especie de enfrentamiento. Hoy en día quizá más que un enfrentamiento ya un predominio de una de las tendencias, ¿no? Pero hasta hace poco había una especie de enfrentamiento, por llamarlo así, entre tendencias niñocéntricas y adultocéntricas, ¿no? Las adultocéntricas evocan más las que tú comentabas de la primera etapa, ¿no? de tu trabajo, ¿no? Las más disciplinarias, las que buscaban un tipo de docilidad, aunque bueno, con muchos matices, la cuestión de la docilidad también. Y por otro lado, las tendencias, estas serían las adultocéntricas, ¿no? Las que estarían centradas en los intereses del adulto, ¿no? Como tú decías, que podía ser simplificar la crianza para tener más hijos. Y por otro lado estarían las niñocéntricas, ¿no? Las que en principio se presentan como más interesadas en los intereses del bebé o del niño, que recuerdan más a lo que tiene que ver con dejar que se exprese su individualidad, su afecto. Son tendencias que van ligadas a lo que también se llama crianza natural, al contacto físico, al apego, a todas estas cuestiones. No sé si en Argentina hay estos debates o este tipo de... Sí, en Argentina, a ver, también existe la tendencia a considerar que una buena crianza, ¿sí? Es aquella que en cierto modo respeta y acompaña los intereses y las necesidades del niño, ¿verdad? O sea, no, lo que circula socialmente no es la idea de una crianza francamente autoritaria. Ahora, incluso, bueno, en los últimos años, estas iniciativas ligadas con la crianza natural o, bueno, la denominada crianza con apego, que tiene un poco como ejes la cuestión de la lactancia prolongada y del colecho, o al menos esos son los temas que más se discute y se debate en los medios, ¿no? Bueno, este tipo de crianza en los últimos años tiene o ha tenido, o está teniendo, podríamos decir, cierta relevancia a nivel de los medios, de las redes sociales. Hay incluso grupos de madres que se conforman para ya pensando, digamos, en futuras madres, ya pensando en desarrollar este tipo de línea de crianza. Pero me parece... por lo que, esto es un poco por lo que veo, no por lo que experimento porque no soy madre, pero por lo que veo, que no es algo que sea hegemónico, digamos. Yo creo que en Argentina, más bien, digamos, yo he conocido muy pocos casos de padres que deliberadamente adoptan o digamos, piensan en tener hijos y criarlos de esta manera. Por lo general, la mayoría de las veces, creo yo, se sigue adoptando normas de crianza, podríamos decir, más tradicionales, en donde toda la crianza está orientada, si se quiere, a fomentar la autonomía del niño, pero eso es por la vía de la separación de los padres o de cierta separación del mundo adulto, ¿verdad? Entonces, obviamente que esto en muchos casos no se logra o resulta dificultoso. Y esto en la Argentina suele ser, en no pocos casos, motivo de consulta con un psicólogo, que es una práctica muy habitual. Entonces, bueno, ahí me parece que, digo, ahora que menciono a los psicólogos, creo que ahí se abre otra cuestión, que tiene que ver con que por ahí las intervenciones de profesionales psicólogos, que por lo general en la gran mayoría de los casos en la Argentina trabajan bajo una teoría psicoanalítica, una matriz de formación psicoanalítica, han tendido o tienden a mostrar por lo general cierto rechazo frente a estas prácticas de crianza con apego y demás. Yo he leído algunos, incluso trabajos académicos, pero si no, entradas en blogs o artículos más bien de opinión, donde algún psicoanalista de niños plantea, la idea de, básicamente, todos los argumentos se reducen a lo siguiente, ¿no? Plantear que
hay ciertos riesgos que implica este tipo de crianza para la constitución psíquica, para la salida exogámica, ¿sí? Todos estos temas tan recurrentes en psicoanálisis, ¿no? De esta indiscriminación de los espacios entre padres e hijos, donde la cuestión del colecho tiene como todas las miradas puestas encima, ¿no? Incluso se ha dicho, bueno, es una práctica que está al límite de la prohibición del incesto. Sí, exacto. Antiguamente tenías sospechas encima por eso, porque era, claro, dormir con un niño era un poco... Así es. Entonces, a ver, más allá de estos debates, yo creo que en lo personal, ¿no? Me parece que muchas de estas intervenciones de los expertos carecen de una mirada que permita poner un poco en contexto, ¿no? Que permita historizar las categorías que están en juego. Me parece que, creo que tanto la psicología como el psicoanálisis se deben ciertos debates para intentar, no caer en intervenciones que naturalicen una determinada forma de entender el desarrollo infantil o de entender la crianza, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema y me parece que es un debate que tiene que darse, ¿no? Bueno, pues podemos ir terminando, si te parece, introduciendo algo que, hasta donde yo sé, no es que sea estrictamente explícito en tu trabajo, pero sí está un poco como un hilo conductor, por lo menos en algunos aspectos, y es lo que se suele llamar perspectiva de género, ¿no? Claro, un tema como la crianza pues pone en bandeja adoptar una perspectiva de género, ¿no? Porque los manuales están casi exclusivamente dirigidos a madres y además este tipo de técnicas de crianza no solamente produce un tipo de subjetividad infantil, sino que además está subjetivando a las madres. Exacto. O sea, está creando, produciendo una manera de ser madre, de ser mujer, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, los temas vinculados con puericultura indefectiblemente van unidos al papel que los expertos han atribuido a la mujer en la crianza y en la educación de los niños. A lo largo de todo el periodo que yo investigo, y de antes incluso también, y podríamos decir en cierto modo hasta hoy, ha sido una constante la idea de que la mujer tiene que aprender algo de los expertos, ¿no? Que en no pocos casos han sido varones, por lo menos en épocas anteriores. Sí. Casi todos. Exacto, sí. O sea que algo tiene que aprender acerca de cómo desempeñar ese rol. Y esto es paradójico y hasta contradictorio porque se ha hablado mucho del supuesto instinto materno, ¿no? De la maternidad como una función natural de la mujer, pero al mismo tiempo se ha sostenido la idea de que ese instinto tiene que aprenderse o que por lo menos tiene que perfeccionarse, ¿no? Entonces ahí son las cuestiones un poco a veces contradictorias. Esto, creo yo, un poco, remite, por un lado, a algo que ha sido característico de la medicina occidental, que es la idea de, o la intención de imponer ciertas prácticas, ciertos hábitos, ciertas conductas consideradas saludables y normales, ¿no? O sea, eso por un lado. Pero a su vez, y aquí un poco, respondiendo tu pregunta, el discurso de los expertos tendió a atribuir a las mujeres la tarea de la crianza, justificándolo por medio de argumentos que han tenido como fundamento último la biología, por lo general, ¿no? De esta manera yo un poco he planteado que, y otras investigadoras también han ido en esta línea, el discurso experto de los médicos y demás ha tendido a equiparar la maternidad, es decir, la gestación, el parto que incumbe exclusivamente a la mujer, con el maternazgo, con la crianza de los niños, que en realidad es un problema, si se quiere, de toda la sociedad, que no debería necesariamente involucrar a las mujeres, ¿no? Esto ha quedado equiparado. Entonces, de allí podemos decir, se naturalizó un rol que es social, ¿sí? Se incluso reforzó la representación social de la mujer que encuentra su identidad en la maternidad, ¿no? O sea, es como los discursos expertos han ido reforzando todas estas ideas. A ver, en la investigación que yo hice me crucé con algunos médicos que en la década del 60, cuando la mujer empieza a introducirse en el mercado laboral de una manera más notoria, planteaban la idea, por ejemplo, de que la mujer era aconsejable y hasta conveniente que trabaje 8 horas fuera de su casa, siempre y cuando al regresar se ocupara de alimentar al niño. Además, ¿no? Exacto. Al regresar de esas 8 horas de trabajo debía
alimentar al niño, bañarlo, acostarlo, ¿sí? Hacerlo dormir. Es decir, si bien para la época eran posturas que sonaban progresistas, porque mantenían cierto diálogo con estas nuevas dinámicas laborales, por ejemplo, para la mujer, no dejaban de sostener la imagen de mujer-madre. Y ahí lo interesante, por ahí lo que he ido trabajando y voy a seguir trabajando, es que en estas afirmaciones, que son afirmaciones claramente matizadas y sesgadas por ciertos valores de morales, de género, de clase y demás, han estado legitimadas muchas veces por teorías psicológicas, lo cual nos pone, digamos, pone un poco sobre la mesa el papel de la psicología, del psicoanálisis y demás en el sostenimiento de cierto statu quo, ¿no? Claro. Eso es un poco, por ahí un poco pienso continuar con mi investigación y de ahí que, bueno, la perspectiva de género va de suyo, ¿no? Bueno, pues creo que esperemos que vuelvas a contárnoslo. Sí. Bueno, tenemos que dejarlo aquí por cuestión de tiempo. Te vuelvo a agradecer que estés y que nos hayas contado cosas tan interesantes. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, agradecemos también a quienes nos estén oyendo, a los cuales les vamos a pedir si nos permiten un pequeño favor. Antes hablamos de fuentes primarias, o sea, de fuentes que como historiadores trabajamos, ¿no? De manuales de crianza antiguos o menos antiguos, de revistas, de conferencias transcritas, radiofónicas. Esas son fuentes que nos permiten acceder normalmente a lo que los expertos decían a las madres, pero es muy difícil saber lo que las madres realmente hacían y para ello estaría muy bien que pudiéramos disponer, lo digo por si alguien que nos está escuchando tiene, pues de sus madres, abuelas o bisabuelas, diarios de crianza, ¿no? Los médicos antiguos recomendaban que las madres llevaran diarios de embarazo y crianza, ¿no? Donde anotaran cómo iba el embarazo, qué iban haciendo con los niños. Entonces sería interesantísimo contrastar lo que anotaban que hacían con lo que los expertos les decían que tenían que hacer. Así que si alguien nos quisiera contactar con nosotros para hacernos llegar algunos de estos diarios, estaríamos infinitamente agradecidos. Muchas gracias. Prepararte para andar y arrastrarte solo en los momentos justos. Pues recogemos ese llamamiento de José Carlos Loredo. Si hay alguna persona que conserve estos diarios de crianza antiguos y quiera colaborar en esta investigación, solo tiene que ponerse en contacto con el profesor de Historia de la Psicología, José Carlos Loredo, en su correo jcloredo@psi de psicología, psi.uned.es. Ana Briolotti ha sido nuestra invitada de hoy. Es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Todas las demás, casi un